Es la mañana. Es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la... Bueno, Carmen, has conseguido llegar a pesar de la lluvia y la nieve que dificultan los accesos a Pues Madrid. así es, agua-nieve que está cayendo, que luego se vuelve nieve, que se vuelve más agua, en fin. Decían que volvía la primavera, pues no, febrerillo el loco, como decías. Febrerillo el loco termina, ahora viene, ya está la primavera y ha llegado al Corte Inglés, que es donde tiene que estar. Y a partir de ahora, bueno, pues tendremos semanas, días. Poco a poco. Yo, por si acaso, no sé, César, si piensas lo mismo, buenos días. Buenos días. Yo, es el último día de las rebajas de prendas de invierno. Hoy sí que estarán rebajadas. Me imagino que sí. Yo creo que es el momento. Porque De todavía comprar nos prendas quedan de invierno. 2 días, 2 meses o 3 de frío. Hombre, ¿Ves? bueno, vamos, en Hasta Teruel abril, hasta ¿tú final bueno, de no, mayo, en Teruel no me cabe duda. en Teruel hasta final de mayo hace frío. Y después a veces también. O sea que... Pues sí, es verdad, hasta 10 grados puede bajar de media la temperatura desde el sábado pasado hasta el próximo miércoles, o sea que no es para tomarse broma, 10 grados de golpe. Entonces, ¿hasta cuándo, Jorge Alcalde, va a durar Dicen que hasta el miércoles pasa esta borrasca que tenemos que viene del norte y puede que empiece otra vez a clarear. Pero O sea, vendrán más porque mañana. la primavera es lo que tiene, así. claro. Y tiene que ser así. Esperemos Como que siga decía siendo aquel, muchos la años. primavera es lo que tiene. Es lo que tiene. Sí. Bueno, la historia de España es lo que tiene, que se pone uno a trabajar. Me decía este fin de semana César, dice, oye, estoy con la guerra de Ifni, qué impresionante, he encontrado, me dijo, unas canciones de Carmen Sevilla, que fue la musa, igual que Marilyn había ido a Corea, pues ¿por qué no iba a ir Carmen Sevilla a Ifni? Y en vez de Bob Hope fue Gila. Bien, es que los antifranquistas es lo que tienen Es lo que también, tienen, sí, que sí, cómo sí. trabajaban denodadamente para el régimen, Sí. para confundirlo. Exactamente. Claro, lo despistaron por completo. Era lo que había. Bueno, pero íbamos a empezar, terminaba en lo de Ifni, la crisis de 54-56, 55-56. Sí. Bueno, pero es que conforme iba estudiando la crisis, César, yo creo que lo de Ifni vamos a tener que dejarlo para la semana que viene, porque Cierto esto es un vivero de noticias y también algunas curiosidades. Sí, notables. Bueno, hay que decir que lo que se suele llamar la crisis del 56 y se presenta como un choque entre la oposición al régimen y el régimen, primero fue una crisis que más bien duró del 55 al 57 y que fue más bien una lucha dentro de grupos de presión o de grupos de relevancia política dentro del régimen. Es decir, lucha de fuera del régimen, como luego veremos, absolutamente excepcional. Fundamentalmente, ¿por qué se llega a la crisis del 56? Bueno, pues se llega por dos razones. Una, porque el modelo azul se agota, es decir, el modelo azul había emergido de la Guerra Civil Española y había demostrado, por lo menos, que en términos económicos no era en absoluto eficaz, y ese modelo está agotado, dicho sea de paso, seguía durando más de una década después de acabar la Segunda Guerra Mundial, que ya es mérito, y formalmente se supone que murió con Franco, es decir, que es uno de esos casos en que un régimen se muere y no lo entierra nadie y sigue prolongándose, algo en lo que la historia de España es muy dado. Y en segundo lugar, se da también por el hecho de que hay el temor a una restauración monárquica que algunos temen que sea inmediata y que entonces acabe con toda la visión que ellos tenían de la política española. Y ahí se produce una lucha por el poder que fundamentalmente enfrenta por un lado a los camisas viejas, y además son camisas viejas reales, con lo que podríamos denominar en un sentido amplio pues el bando católico, que en última instancia no es que fuera sustancialmente más democrático y de hecho va a acabar con la llegada del Opus al poder, sino que fundamentalmente cree que hay que arramblar con ese pasado azul y tomar otras medidas que en algunos términos, como por ejemplo en términos económicos, van a ser muy beneficiosos. Cuando hice camisas viejas, yo es que estoy obsesionado con la gente joven, desde que en el 23F prácticamente todo mi equipo era inédito en las lides de la vida, vamos, Sí. que no había nacido. Claro, nos está pasando con mucha gente. Camisas viejas de Falange, los que son a partir del 34 de Falange, antes de la guerra, que Sí. eran pocos, y Eran además muy se la pocos. jugaban
totalmente. Es a los que se les concedió, por ejemplo, llevar el féretro de José Antonio de Alicante a Madrid, porque eran los fieles, que muchos habían muerto. ¿Qué pretendía el grupo de Falange, por decirlo de alguna manera, que tenía dos grandes representantes en ese momento? Uno Girón, que era ministro de Trabajo, y el otro José Luis Arrese, que se convierte en secretario general del movimiento. Bueno, pues fundamentalmente lo que pretendían era que se institucionalizara de una vez el régimen sobre la base de la Falange. Vuelvo a insistir en lo mismo, el régimen tenía prácticamente, 15 años largos de funcionamiento, y el proceso constituyente ni se había acabado y prácticamente no se acabó, pues si se quiere, hasta los años 70. Y en segundo lugar defendían lo que ahora se llamaría una política social, que fundamentalmente ellos lo llamaban la defensa del obrero, y que implicaba una política laboral muy rígida. ¿Por qué? Pues hombre, porque se producían subidas de sueldo disparadas, que lo único que conseguían era provocar una subida de la inflación. Girón, por ejemplo, consigue que en algún momento se suba el salario a algunos sectores de la producción hasta un 50%, lo cual daba una alegría loca a los obreros que trabajaban el primer mes, pero claro, eso provocaba luego un alza inflacionista salvaje. Pero bueno, dentro de esa visión típica de Girón y de los sindicatos, no solo de entonces, sino también de ahora, pues aquello era una maravilla. O, por ejemplo, implicaba también que hubiera una enorme rigidez a la hora de despedir a los trabajadores, que fue creciendo durante los 60, pero que ya se daba en los 50. Y como eso se consideraba... Eso es lo que dio lugar a la célebre frase de que en España no contratas a un obrero, te casas con él. Exactamente. Porque era más difícil disolver un contrato laboral que un matrimonio. Y es cierto, y claro, lo que sucedía es que, bueno, teóricamente era estupendo, porque se pensaba en el hecho de que esa persona tenía un trabajo garantizado prácticamente toda la vida, y además le subían el salario enormemente, pero en la práctica eso lo único que conseguía era estancar el empleo. La prueba está en los millones de españoles que tuvieron que irse a trabajar fuera de España, y además disparaba la inflación. Con todo, y tengo que decir esto porque me parece importante, la política de la Falange en términos laborales era la política de los dos grandes sindicatos actuales, de la UGT y de Comisiones, es decir, mantener unas condiciones de rigidez verdaderamente, pues en fin, esclerotizada para las condiciones de trabajo, pensar que todo se arregla subiendo los salarios, y de esa manera en realidad perjudicar muchísimo a los que se quiere defender. Es curioso, César, cómo habiendo gente pues como Larraz, como Ullastres, gente culta, que sabía de economía, al mismo tiempo coexistían en el régimen de Franco con tíos que eran peligrosos analfabetos en materia económica, porque estaban aplicando recetas que ya eran demasiado bolcheviques para Mussolini, pero que era el modelo. Tenía lógica, porque a fin de cuentas la guerra civil en última instancia la había ganado Franco con el apoyo de fuerzas diversas, que fundamentalmente tenían como factor común que querían evitar la separación de España y la revolución. Y más allá de eso, ahí se acababan sus puntos de coincidencia. Y luego había liberales y antiliberales, socialistas de izquierdas y de derechas, más los que entraron los sindicatos viniendo de la CNT-FAI. De lo que vamos a hablar. La Falange, como la llamaban. Esto además, dentro de ese bando azul se produce otra circunstancia muy curiosa, y es que de manera puntual recibe un apoyo importante de los carlistas. Y recibe un apoyo importante de los carlistas porque los carlistas temen que en algún momento regrese Don Juan, y entonces se acabó la restauración monárquica dentro de la línea de Don Carlos. Con lo cual se produce algo que no se había producido ni siquiera con el decreto de unificación, y era que los carlistas y los falangistas se entendieran. Mira que eso es difícil, ya era difícil, pero en ese caso y de manera puntual en el año 55-56 se entendieron. ¿Qué había enfrente? Bueno, pues enfrente había un sector católico que realmente quería quitarse de encima cuanto antes lo que era el sector de los camisas viejas, y que incluso, aunque por ejemplo la Conferencia de Metropolitanos Españoles, que se reúne en marzo de 1955, es muy clara porque critica que el materialismo estaba invadiendo la sociedad española y se hablaba mucho en términos sociales, y además incluso dice que no puede tolerar que se diga que la Iglesia Católica no es progresista, al mismo tiempo da una serie de guiños o pronuncia
hace una serie de guiños hacia otras fuerzas que luego se entienden muchas cosas. Por ejemplo, se permite que dentro de las hermandades obreras de Acción Católica, la SOAC, y dentro de la JOC, que era la Juventud Obrera Católica, entren elementos de izquierdas. Bueno, ahora lo difícil sería que salieran. Bueno, efectivamente. Porque ya no hay otra cosa. Yo no he visto cosa más añejamente bolchevique que estos católicos que parecen de la guerrilla de Farabundo Martí. O sea... No, es cierto, y entran en esa época, y además entran en esa época al amparo del concordato, porque como realmente aquello era la protección en sagrado, en el sentido más literal del término, podían entrar. Por ejemplo, se realizan también guiños a los nacionalismos catalán y vasco, en una época en la que además el régimen abre las primeras cátedras de catalán, de vascuence y de gallego, por ejemplo en Madrid o en Salamanca, y eso es el inicio. Y además se juega con otro factor que yo creo que es enormemente inteligente y que los pobres infelices de las camisas azules ni lo podían pensar, y era el hecho de que Franco se iba a morir, se moriría algún día. Después, era un hecho, eso era un hecho, se llamó luego el hecho biológico. Exactamente. Eso es maravilloso, el hecho biológico, para no decir que se tenía que morir como todo ser humano. Y entonces, lógicamente, como se iba a morir, iba a venir una monarquía y había que situarse ya en el régimen que iba a venir después, cosa que empiezan a hacer ya en los años 50. ¿Qué sucede en medio de esta tensión en la que Franco, por un lado, llama a Rese para que a ver cómo es eso del proceso constituyente, de la revolución pendiente, etcétera, y mantiene a Girón? Eso acaba provocando que a lo largo del 56, en esa lucha por focos de poder, se produzcan algaradas estudiantiles en la universidad, algaradas estudiantiles que inicialmente las provoca gente de Falange, pero que luego acaban entrando gente que es contraria al sistema, y entonces se produce la detención de muy pocos personajes, pero los pocos que detienen son bastante claros, porque son Dionisio Erridruejo, que era camisa vieja, sí. Miguel Sánchez Mazas, que venía de los camisas viejas, Ramón Tamames, que ya estaba escorado hacia el PC, pero era hijo de un cirujano célebre, es decir, no venía de la masa obrera destituida. Enrique Mújica, que en aquel entonces pues orbitaba en la línea del PC también. Javier Pradera, también línea del PC. Pero jurídico de la Armada. Y Gabriel Elorriaga, que bueno, tendría una trayectoria. Y Fernando Sánchez Gago, sí, en esa época tan joven que era el nano. Exactamente. No y era entonces Fernando, era el nano, Sánchez Gago. Estos que van a la cárcel. En esta época todavía no. Todavía no, un poco después. Exactamente, los detienen a pocos, quiero decir que, en fin, tampoco la cosa era para tanto. Pero sí se produce algo que es enormemente importante, y es que hay unas primeras algaradas en las que todo el mundo piensa que estuvo, y es evidente que no, como el concierto de Raimón y todas estas cosas, donde estuvo todo el mundo. Mayo del 68, que hubo unos 600 millones de participantes, no había adoquines para tanta gente. Se produce también otro fenómeno en el año 56 que es muy importante, que es la Operación Arrese, es decir, que se llama así porque descansa en José Luis Arrese, al que Franco nombra secretario general del movimiento para que constituya el régimen. Por supuesto, el régimen no va a ser azul, ni mucho menos, y se produce un tercer elemento que es enormemente importante, porque al final va a marcar lo que van a ser los siguientes años del franquismo, yo diría que prácticamente hasta su conclusión, que es el desembarco del Opus Dei. El desembarco del Opus Dei se produce a través de un opus deísta catalán que se llamaba Laureano López Rodó, que se ha convertido en persona muy cercana a Carrero Blanco, porque problemas personales que tenía Carrero Blanco, pues López Rodó media en ellos y consigue solucionárselos. Eran de orden conyugal. Conyugal, ¿no? Sí, y entonces pues la familia Carrero Blanco tenía una crisis conyugal muy grave, que estuvo a punto de que a Carrero Blanco le organizaran un tribunal de honor en la Armada y lo expulsaran de la Armada, y en medio de toda esa situación lo que sucede es que aparece Laureano López Rodó, consigue que se reconcilien los cónyuges. No era fácil, dado el carácter de la señora. Era el problema fundamental. Es verdad, César, la anécdota que se cuenta que en una recepción de Franco en el Palacio Real, subiendo las escaleras, se le rompe el tacón a la señora de Carrero y coge el zapato en la mano y descalza le dice a un alabardero: después de Franco, la mujer de Carrero Blanco. El alabardero se ha contado. Se cuadra, mira hacia, no digo hacia el futuro, mira hacia el frente y dice: válgame Dios, prefiero que me dé con el tacón antes que... Sí.
era de armas tomar. Mandaba mucho y... Se llamaba Pichot, ¿no? Doña Carmen Pichot. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y además, yo creo que es uno de esos episodios que, en fin, demuestra hasta qué punto la historia se cambia por la nariz de Cleopatra, que decía cierto autor francés. O por el zapato. O por el zapato, o por otras historias de tipo doméstico conyugal, porque si realmente Carrero Blanco no llega a tener esos problemas y no le ayuda a Laureano López Rodó, hombre, yo imagino que el Opus Dei algo hubiera buscado para asaltar los ministerios de Franco, pero seguramente le hubiera llevado más tiempo. No hace falta decir que en ese enfrentamiento entre azules y lo que sería de alguna forma la línea católica, es la línea católica la que lo gana, sobre todo el Opus, que en el año 57 ya se produce el final de la era Arrese y hay un cambio de gobierno en el cual Arrese ya deja de ser secretario general del movimiento y empieza a despuntar a la sombra de Carrero Blanco López Rodó, con lo cual efectivamente empezaba una nueva era. Como pasa siempre, y lo vamos a ver, antes de eso habrá una guerra, de la que Dios mediante hablaremos la semana que viene. El Opus no llega a desembarcar prácticamente hasta finales de la década con toda su fuerza, pero Falange estaba vencida. La revolución pendiente, estaba ya archivada hasta formalmente. Y el poder emergente, y iba a ser el gran poder en los gobiernos de Franco durante los años 60, iba a ser el Opus Dei. Bueno, una última cuestión. ¿No te parece un poco suicida esa operación de Falange de ampliar en lugar de simplemente conservar sus cuarteles, que eran sindicales y amplios y poderosos en sí mismos, que daban abasto pues a mucha gente, tenían una gran clientela política? ¿Por qué? ¿Es que ven venir el peligro o por ambición? Yo creo que hay dos tipos, simplificando mucho, hay dos tipos de gente en Falange. Hay los que estaban en Falange porque era una manera de medrar y luego estarían en el Opus, y hay algunos que empezaron en Falange y luego pasaron al Opus y luego han terminado en el Partido Socialista, y había gente que se lo creía. Es decir, se creía lo de la revolución pendiente, se creía lo de lo social, etcétera. Y el miedo que ellos tienen es que efectivamente, el miedo de algunos, estoy pensando en Girón, en Arrese, etcétera, es que se produzca el regreso de la monarquía y entonces esa revolución pendiente no se lleve a cabo. Es decir, volvemos a Alfonso XIII, como en el juego de la Oca, y todo aquello por lo que hemos... La democracia liberal... Exactamente, y todo aquello por lo que hemos combatido, hemos muerto, nos hemos esforzado, no se va a llevar nunca a cabo. Aquí la revolución que necesitan los hombres y las tierras de España no se lleva a cabo. Y hay un intento, hay una famosa entrevista además de Arrese con Franco diciéndole, mire, es que esto no puede ser, para esto no se ha hecho la guerra, no vamos a volver otra vez a la monarquía de Alfonso XIII. Bueno, pues no voy a decir yo que se volviera a la monarquía de Alfonso XIII, pero que evidentemente la revolución quedó pendiente para los restos, creo que tiene poca discusión. Bueno, pues eso pasa, como dicen en América, por querer masticar más de lo que puedes morder. Bueno, seguramente ellos creían que podían, ¿no? Y que además estaban legitimados para ello. Bueno, además uno era el león de Fuengirola, como no iba a pensar que mordía. Son las 10:30, Carmen. Vamos a hacer una pausita, pero antes tengo que leer algunos de los mensajes que nos están enviando al 27442, los mensajes que mandan los oyentes de radio y los televidentes de Libertad Digital. Ya saben que cuesta 1,42 € IVA incluido, y dicen, hacéis muy bien en contrarrestar la propaganda socialista sobre la época franquista. También le hacen una pregunta a don César, dice, ¿estos socialistas que eran del régimen no son también una especie de camisas viejas? Pues el clan de la tortilla sería lo más parecido. Serían las camisas viejas, pero hay una anécdota muy graciosa de las algaradas juveniles en que uno de los chicos de la Falange, que considera que en fin, los catedráticos están perdiendo el nervio revolucionario, va a ver a uno de los catedráticos y le dice, usted está traicionando la doctrina de José Antonio. Y el otro le dice, mira, tú te callas porque yo era camisa vieja cuando tu padre era un rojo todavía. Lo cual demuestra ante ese argumento de filosófico, sí. Y hay que decir que es verdad. El otro día veía una galería de fotos en el mundo.es de Torrente Ballester, y está el núcleo duro de lo que fue Escorial, Vértice, las revistas falangistas, pero falangistas de la guerra, o sea, 38, 39, 40...
Y ahí están los que luego son reformistas, Sí. y está Laín, ahí está Tobar, ahí está Torrente, ahí está Ridruejo, es decir, está la florinata de los falangistas. Sí. Por cierto, además Laín, que en su descargo de conciencia, escrito ya cuando se había muerto Franco, por cierto, publicado al menos cuando se había muerto Franco, ya dice que en los años 50 él se dio cuenta de que hasta que no se produjera el hecho biológico no había nada que hacer. Es Lo que increíble una cómo posición muy cómoda, resistió 20 años hasta que de llegaron los del sufrimiento, PSOE, sí. sí, sufría mucho. Bueno, Hay un último mensaje que hace una reivindicación a propósito de la tienda de Libertad Digital, que se encuentra Sí. en www.latiendalibertaddigital.com, que dice: Dieter, Amorós y Recarte, jarritas ya. mira, Estupendo. también han pedido, bueno, sabes que es que se ha descubierto, ha confesado, no ante Ana Rosa, sino confesó Luis Herrero que había creado una red de contrabando de nuestras tazas. No me digas. Y entonces, claro, al Tráfico. abrir el mercado se ha desmantelado. Entonces tiene en proyecto otras dos, una de un verde hierba elegante para llanta, pero verde, Es bonito. y otra del grupo Risa. Ahora bien, yo le he dicho, y Dieter, que siempre piden, y Dieter, si es el más guapo, ¿por qué no sale? Dieter Etcétera. también tendría que tener. Claro, Y Amorós y Recarte, como pide este oyente, también. pues oye, Pues, adelante. Nos pueden seguir mandando sus sugerencias para las jarritas, para las tazas o lo que quieran a través de los mensajes de texto al 27442 LD y su opinión. Bueno, y Adipesina... Que además dijo Arconada que no iba a ir Penélope, yo creo que le ha llegado al hijo de Adipesina. No le Tanta llegó entero, ¿eh? Para mí que en la aduana se quedaron con la mitad porque está de buen año. Le falta un empujoncito, pero es que realmente la dieta hipocalórica es la más práctica para perder peso porque te termina con las acumulaciones de grasa de una manera segura. Nada de dietas drásticas que perdemos vitaminas, sino con una dieta hipocalórica que es muy sana. Pero Adipesina nos ayuda porque enfatiza la pérdida de peso y sobre todo la destrucción de las acumulaciones de grasa. Así que ya lo saben, 2 comprimidos y dieta sana. Y menos escote, porque se nota. Sí. ¿Qué nos vas a recetar? ¿Qué libro nos vas a recomendar, César? Una etapa constituyente de José Luis Arrese, que el Del subtítulo, auténtico. sí, el subtítulo es un testimonio básico sobre la marginación definitiva de la Falange por Franco. Mira que lloraron estos, desde Arrese, Lloraron Utrera, mucho, sí, Molina, sí, válgame sí. Dios, y gimoteando, pero siempre en el régimen. Sí. Porque al menos Ridruejo rompió y No, rompió. Ese rompió y rompió. ¿Sí? Bueno, pues nada, enseguida vamos. ¿Con qué música vamos a salir? Pues vamos a ir con Carmen Sevilla. ¿Y qué canción? Pues yo mandé 2, supongo que será o Será el amor o un dúo con Pedro Infante, que es Cielito Lindo, no sé cuál de las dos. A mí me habrán gusta Cielito Lindo. escogido. A mí me parece estupendo. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta. Acaba de cantar este tío. Vamos a escuchar a Carmen Sevilla, Vamos con Será Carmen el amor. Sevilla. Tengo una alegría que cambió mi vida entera y no sé por qué motivo, ay, no sé por qué razón. Será el amor, ay, será el amor, ay, será el amor, tu amor. No es mejor el día ni cambió la primavera, pero escucho melodía y dentro de mi corazón. Será el amor, ay, será el amor, ay, será el amor, tu amor. Yo quisiera saber
Qué guapa estaba Carmen. Qué guapa era, es que es una de las mujeres más guapas de 2 o 3 generaciones. Por cierto, hoy se ha muerto, hemos conocido la muerte de Amparo Muñoz, la mujer más guapa del mundo. ¿Ha muerto Amparo Muñoz? Ha muerto esta Era muy noche. joven, tenía 50 y tantos años. 56 años. Estaba ya muy mal, entró en el mundo de las drogas hace mucho tiempo. Pareció que salía, que recaía, que entraba, etcétera. Fue Miss Universo. Era guapísima, fue una Muñoz. buena actriz, una actriz muy respetable, ¿eh? Pero desde luego el mundo del cine no es el clima adecuado para que gente sin voluntad salga adelante. No, es una pena, era una mujer guapísima, Amparo Muñoz, guapísima. Yo recuerdo su primer novio así formal, Máximo Valverde, una vez diciendo en televisión, mira, yo después de haberme dormido, haberme despertado y ver a mi lado, durmiendo, Amparo Muñoz, ya me puedo morir. Es muy bonito. Es muy bonito y muy de Máximo, que es una persona muy tipo estupendo. Tuvo la tragedia, después de Amparo, de enamorarse de Isabel Pantoja. Pero eso ha pasado mucho. Ha ocasionado tragedias de todo tipo, de sexo, edad y condición. En fin. Vamos con Gloria Mundi. Por cierto, la canción era una de las que le escribió Augusto Algueró, que a la sazón estaba casado con Carmen Sevilla. Claro, le hizo varias, le hizo varias con bastante éxito y esta es una de las más populares. Bueno, libro, y concluyo, el libro es un libro de José Luis Arrese que se titula Una etapa constituyente, un testimonio básico sobre la marginación definitiva de la Falange por Franco. Lo publicó Planeta en el año 82, pero quiero decir que he estado viendo que hay en Iberlibro bastantes ejemplares y para mí es un texto absolutamente esencial para entender la crisis del 56. Es decir, cómo en esa crisis del 56 finalmente la Falange se quema. Es decir, fracasó en el intento de la revolución pendiente, ahí quedó cada vez más relegada. Veremos en su momento que tuvo algún último chispazo de poder, por ejemplo, cuando el asunto Matesa, pero en fin, eso lo veremos a la vuelta de unos meses en su día, pero Falange realmente cae en esa crisis del año 56 en la que triunfa, pues todavía no el Opus, el sector católico, pero el máximo beneficiario acabará siendo el Opus. Bueno, pues ¿a ti no te parece un plomo Arrese? A mí me parece muy interesante Arrese. ¿Sí? Sí, vamos a ver, pero todo depende, o sea, no es una lectura como para ir... No me refiero, digo él, el personaje. El personaje, ¿no? Claro, porque él se lo creía y entonces creía en la creación de un Estado musoliniano cuando Mussolini llevaba más de una década criando malvas. Y claro, eso era tremendo. Pero es curioso, yo recuerdo que yo compré este libro en los años 80 y lo iba leyendo en el autobús. Y entonces se me acercó un señor y me dice, ¿está usted leyendo a José Luis de Arrese? Pues sí, yo sin saber por dónde me iba a venir, dice, era un tío cojonudo Arrese, no sé qué. Y entonces este era un hombre que se ve que tenía simpatías con Falange y todo lo demás, y estuvo charlando conmigo en el autobús y recordaba a Arrese 25 años después, más de 25 años después, con un afecto tremendo. Bueno, estaba viendo en la prensa un vistazo, que es una sección que nunca me pierdo de Libertad Digital, dice, Gala tiene novia, digo, ahí va, será la primera. ¿Qué Gala? Antonio Gala. Antonio Gala. Y entonces, claro, ya me ha parecido tal. Yo creo Córdoba, que tuvo alguna más, ¿eh? Sí. Y Nilo Tempore. Sí, justo cuando acaba de ser prete o fraile, ¿no? Antes incluso. Yo creo que antes de ser fraile. Pues no sé si eso fue lo que provocó su entrada en religión. Claro, no lo sé. descubrió los pocos placeres de... En fin, Córdoba es mi madre, dice Gala, con lo cual a su abuela, que es Ciudad Real, porque nació en Brazatortas, provincia de Ciudad Real, sigue en ese desvío incomprensible. Córdoba es mi madre. Sevilla fue y sigue siendo mi novia. Granada, mi amante. Y al fin dice, Málaga, mi enfermera. Es decir, lo que hoy más necesito. Empezamos con la novia y acabamos tal. Pero lo más tremendo es el ataque, no sé si se ha dado cuenta, de Almudena Grandes a Juan Luis Cebrián. De los ricos cada día más gordos, más orondos. Y ella, que con 2 libras de adipesina diarias no hacía el avío, ¿eh?
Le voy a recomendar el juicer de Philips, que es otra buena manera de adelgazar. También, con vitaminas, con ánimo, zumos. Almudena. No sé si lo tiene complicado, pero como el juicer de Philips puede con todo, pues a ver, le encomendamos una dura misión. Y además esto con una conferencia lo paga de sobra. No llega a 300 euros lo que cuesta todo el trasto y además libro de recetas y libro de más de 200 zumos de verdura y de frutas. Libros mucho más recomendables que los de Almudena Grandes. Bueno, Almudena Grandes empezó bien con las edades de Lulu, un poco fuerte, ¿verdad? Luego ya hemos ido... Terminó con Al Rojo Vivo y se fue un poco perdiendo. De todas maneras, vamos a recordarles el número de teléfono 902-575674, 902-575674. Bueno, y nos vamos a venir enseguida, después de esta pausa, Jorge, a hablar de... Tecnología, la bomba atómica. Hablábamos de energía nuclear la semana pasada y quedaba la pata militar. Claro. Hubo un sueño de fabricar una bomba atómica española, precisamente en los años 55 al 60 comienzan los primeros proyectos y hasta hace muy poquito no se desterró, ya veremos, mucho más reciente de lo que pensamos. Eso que decían las películas de Tony LeBlanc, y le tiran la atómica, porque no era la bomba atómica, era la atómica. Sí. Pues estuvo ahí. Es Radio. A ver, la atómica. A punto estuvimos de tener bomba atómica en España, o al menos eso dicen algunos informes, sobre todo informes secretos de la CIA, que luego se conocieron en su momento, después de la muerte de Franco. Y es que en 1955, cuando recibimos la primera tecnología para fabricar el primer reactor nuclear civil, ya recordáis que hablábamos la semana pasada de que esto se debe a la visión de un almirante de la Armada, de José María Otero de Navascués, que aúna a algunos de los científicos españoles más prominentes, hasta el punto de que en ese momento que Eisenhower ya había abierto la tecnología en aquel discurso de átomos para la paz, envía una comisión del Senado de Estados Unidos a España para estudiar cómo estaba el asunto nuclear, y esa comisión establece que España es la quinta potencia en conocimiento de física nuclear del mundo, después de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Francia y de Italia. Qué decadencia la nuestra, ¿no? Ahora de que somos la 120ª. Bueno, pues por desgracia, después de haber perdido algunas grandes inversiones y el ITER famoso, pues sí, nos hemos quedado un poco en la cola, pero teníamos un gran conocimiento de física nuclear del momento. La rama civil estaba bastante avanzada a partir de esos dos primeros reactores, el de Zorita y el de Garoña, y la rama militar fue un empeño personal de Carrero Blanco, que junto con el otro almirante, que también era Otero de Navascués, pues intentaron buscar la forma de fabricar una bomba nuclear, una bomba atómica netamente española. El problema es que no teníamos todavía la tecnología para fabricar el combustible de esta bomba, el plutonio, que se extrae, como sabéis, precisamente de los residuos de las centrales nucleares civiles. Se puede extraer. Había un primer proyecto de Otero de Navascués de que las centrales nucleares que iban a suministrar energía a España fuesen 100% españolas, con todo el material, la tecnología, los reactores, el suministro, puramente español. Ese sueño se desvaneció muy pronto, entre otras cosas, porque las compañías eléctricas se negaron a realizar una inversión tan grande en un país como España, cuyas tarifas eléctricas estaban intervenidas y además contaba con la competencia desleal del INI, del Estado, ¿no? Así que las suministradoras de energía prefirieron comprar ya las centrales llave en mano, las que se fabricaban en Estados Unidos o en Francia. Y ahí hubo un juego diplomático interesante que favoreció la posibilidad de que España pudiese obtener una bomba atómica. Se cuenta que en 1963 el entonces embajador de España en París, que era José María de la Ilza, fue llamado por el gobierno francés y se le hizo una oferta a Franco a través de él muy clara. Te podemos vender la tecnología para hacer una central nuclear, que luego fue Vandellós 1, y te ponemos prácticamente en casa la tecnología para hacer una bomba atómica, porque Vandellós 1
en principio iba a funcionar con una tecnología que ya utilizaban los franceses de grafito gas, que permitía una gran cantidad de residuo muy fácil de obtener de plutonio. Para tener una bomba atómica hay que generar casi unos 6 kilos de plutonio, de residuo del uranio enriquecido. Y esa tecnología que ofrecían los franceses a España lo permitía. Y efectivamente España compró esa tecnología y fue el primer paso para conseguir una bomba atómica española. En un momento además en el que tanto España como Francia estaban fuera de todos los circuitos de control internacional relativos a la energía atómica. Bueno, ahí es cuando Francia crea la Force de Frappe con su propio, digamos, arsenal nuclear. Sí, sí, porque no se dejaron intervenir por los agentes independientes, en teoría, de la Oficina Internacional de la Energía Atómica, que sí que visitaban comúnmente las instalaciones en Inglaterra o en Estados Unidos, para evitar que de las centrales nucleares civiles se pudiese extraer ese plutonio. España no permitió, casi hasta ya pasada la transición, que estos agentes pudiesen vigilar las instalaciones nucleares, a pesar de las presiones de Estados Unidos para que se hiciese. En 1965 hay ya un informe de la CIA que demuestra que España está en una posición muy avanzada para lograr una bomba nuclear. Es cierto que en aquel momento los tratados y los acuerdos de seguridad entre España y Estados Unidos permitían a los estadounidenses pensar que no iba a ser necesario, que los españoles, Franco se consideraba suficientemente protegido por estas alianzas para no tener que utilizar una bomba atómica. Sin embargo, en ese mismo informe sí que aparecen algunos elementos que ponen en duda esta estabilidad, la cercanía con Marruecos, con Túnez y con Argelia, que en aquel momento era una preocupación importante. De hecho, el estallido de la guerra de Ifni, claro, lo que podría haber sido una guerra generalizada en el Sáhara, Guinea... La presencia estratégica de Gibraltar, el conflicto con Ceuta y Melilla, o la posibilidad de que tras la muerte de Franco hubiese un periodo de inestabilidad que favoreciese que un nuevo gobernante fabricase esa bomba atómica. De manera que los americanos siempre tuvieron en mente la posibilidad de que en España se fabricase una bomba nuclear. De hecho, un poquito más adelante, en 1971 ya, se crea lo que es el Consejo Español de Estudios de Seguridad, de Estudios Avanzados de Seguridad, el CSEDEN, en el que ya hay un informe muy concreto sobre cómo construir una bomba atómica en poquitos años, en 2 o 3 años. E incluso se realiza una partida presupuestaria de 8.700 millones de pesetas de entonces para lo que podría ser la primera prueba nuclear en el Sáhara. Se establece incluso el lugar donde podría realizarse ese lanzamiento. Estaba muy, muy avanzado. Tan avanzado que 45 días después de morir Franco, en un Consejo de Ministros presidido por Arias Navarro, también se crea el proyecto de una central de estudios nucleares en Soria, que estaba prácticamente empezando a construirse y que a punto estuvo de dar frutos, si no llega a ser porque al final no se contó con el apoyo de todos los grupos políticos de la época para llevarlo a cabo. En estas épocas, todavía antes de la muerte de Franco y los días justo posteriores, todavía España era un país en el que no podían entrar las inspecciones de la Oficina Internacional de Energía Atómica y, por supuesto, ni mucho menos se había firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, que ya habían firmado prácticamente todos los países occidentales. Me llama la atención que, claro, por ejemplo, la Marcha Verde se hubiera evitado. Sí. Se hubiera evitado tirando una bomba atómica en Marruecos, sí, claro. No a ser posible en el Palacio del Sultán. Pero desde luego habría sido muy diferente la posición internacional de España si esto se hubiese llevado a buen término, ¿verdad? Y la idea de crear una bomba atómica en España, como decía antes, llega hasta hace muy, muy, muy poquito. Hay una fecha clave de la que estuvimos hablando la semana pasada mucho, el 23 de febrero de 1981, pues ese mismo día, unas horas antes de que Tejero entrara en el Parlamento español, se estaba firmando el primer permiso que concedía España para que los inspectores de la Oficina Internacional de Energía Atómica entrasen a evaluar nuestras centrales nucleares. Hasta ese momento todavía estábamos libres de prácticamente cualquier inspección. También con que el movimiento de Calvo Sotelo que supuso la entrada de España en la OTAN. También, es que ese fue el juego diplomático que favoreció que luego ya, con Felipe González, nada más y nada menos que en 1987, España definitivamente firmase el Tratado de No Proliferación Nuclear. Es decir, que hasta ese año todavía estaba viva la posibilidad de que nuestro país fabricase una bomba atómica. La tecnología se tenían las centrales nucleares de las que se podía extraer el plutonio
para fabricarla. Se tenía lo que dicen ahora los técnicos pijos, el know-how, establecido desde José María Otero de Navascues en los años 55, pero no hubo la oportunidad política de hacerlo y España nunca más ya tendrá bomba nuclear después de haber firmado el tratado. Bueno, pues no sé, es el momento de, no sé si celebrarlo o lamentarlo, sinceramente, pero en todo caso es primavera en el Corte Inglés. ¿Y viene el blanco nuclear o no? Siempre, sí, en verano el también, ¿no? El blanco nuclear es blanco. Totalmente necesario. La moda blip sin el blanco nuclear de ciertos detergentes sería imposible, ¿verdad, Elia? Qué bien va el blanco nuclear. Sí. Y que sí. Sobre todo en las entra en que luz, están la ropa, morenas, con eso. tostadas, sí, entra y tanta luz. Entra en luz. Sí, mucha luz. Bueno, acaba febrero con sus 28 días, acaban las rebajas también para dar paso a la primavera, que estaba medio nevando ahora mismo. Claro. Pero sí se nota en el ambiente, vamos a decirlo de esa manera, pues Se que siente. ya se intuye que dentro de poquito pues van a empezar a florecer esas flores, esos estampados que vamos a ver en la ropa. Pero digo, se acaban las rebajas, hoy es el último día, así que hay que aprovechar todos esos descuentos, 50% de descuento en abrigo, que es que queda frío, aunque nos empeñemos. ¿Cómo? Hombre, se está nevando en Fíjate la Madrid, calle. o sea, Sí. en fin. Bueno, 50% de descuento en abrigos, ya decimos, y además Blancolor. Blancolor también es el último día para disfrutar de ese 50% en rellenos nórdicos, en fundas, en toallas, en mantelería, en coordinados de cocina. 30% de descuento en una selección de colchones y bases tapizadas de las mejores marcas, Flex, Picolinas, Poli, Relax, algunas de ellas con un 10% adicional si te llevas el colchón más la base. Lo aplazas el pago al 30 de junio de 2011 o lo pagas en 12 cómodas cuotas, o sea que fantástico y fenomenal. Y además esa nueva marca que tenemos en el Corte Inglés, Vecchia, Sí. una relación calidad-precio extraordinaria, una marca de artículos de cuidado e higiene personal, gel, champú, perfumes, cosmética, manicura. Masajes. Toda esta cosa que seguimos resistiendo los hombres. No deberíais. Enjalbegarnos, sobre todo las ojeras, Vamos etcétera. Vamos cayendo algunos. Sí, Poco a sí, poco. sí, pero Esto cuesta. será la tendencia definitiva. Sí, cuesta. ¿Quién sabe? Me ha gustado lo de jalbegar el rostro, está muy Hombre, bien, hablando de claro. los blancos Es que nucleares. tú no, pero nosotros tenemos ya que enjalbegarnos. Jalbegarnos. Por supuesto, y no nos encalamos. Qué trabajo por no nos manda parecer el señor. cadáveres, porque En fin, si no- bueno, la Constitución de 1812 es nuestro patrocinio, el segundo centenario, ya sabes. Muy bien, me alegra muchísimo, Elia. Son las 11, nos vamos a ir a las noticias y después ya veo en el horizonte a Andrés Arconada. Va a estar toda la hora con nosotros y vamos a estar gravitando en torno a los Oscar. Enrique de la Morena nos va a hablar de los trastornos del lenguaje, cosa natural porque se ha dado 4 Oscar. La película gran vencedora de este año es la del discurso del rey, que tiene la gracia del discurso de que era tartaja el rey y entonces cómo consiguen luchar contra ese trastorno del lenguaje. Luego hablaremos de la negación de Hollywood, que es reprimir la velocidad. O sea, tú quitas la diligencia, quitas el tren, quitas los coches, empezando por el Forte, quitas las Harley, Easy Rider, quitas, o sea, les quitas los coches a las películas de gángsters y ¿qué te queda? Nada, un grupo de Amis. El que iba lento siempre era el caballo del malo, además. O sea, Siempre se ha bueno, dicho. tenía que correr, claro. Claro, hasta el caballo del bueno tenía que correr mucho, pero casi mejor en coche. Bueno, pues todo esto. Y luego la receta que nos trae Alberto Fernández, homenaje al padrino, spaghetti con meatballs. O sea, las albóndigas estas feroces que te ponen con el espagueti. Una cosa ligera.